y de la Plataforma de Acción de Sevilla, que es un espacio, la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, que se dio en mayo, que se dio en este año, en un proceso de casi un año, y que es algo de lo que se ha estado mencionando permanentemente en el día de hoy. Para ello voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Penelope Hawkins, de UNCTAD. Penelope, I know you are already connected. Thank you so much, because we know it's very late for you in Geneva, so we are very grateful. También me gustaría presentar a Francisco Cantamuto, que lo tenemos en persona. Él es de CONICET, Argentina. Tenemos también a Andrés Chiriboga, que es del Observatorio de la Dolarización Ecuador y muy activo en la propuesta sobre el Club de Deudores. Y finalmente tenemos a Michael Galland de CIPER, Estados Unidos, quien también participa de forma virtual. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar con preguntándole primero a nuestra colega Penelope Hawkins. Penelope, the Seville Commitment agrees to establish a platform for borrowing countries, specifically through the Seville Platform for Action. UNCTAD proposed a borrowers forum and would serve as the secretariat to implement this initiative. What are the main objectives that this forum aims to achieve? What are the main challenges and next steps towards establishing this forum? And additionally, we know that there have been some latest meetings and some advances on this. We would be grateful to have some updates from your side. So thank you, Penelope. Please, the floor is yours. Thank you so much, Patricia, and it's a real pleasure to join you. I'm sorry I'm online. I would much rather have been there physically, but very much appreciate you including me in your line of speakers. As you know, we, of course, are still unwrapping all of the things that the Sevilla commitment brought to us, the Compromiso de Sevilla. And of course, there were several things that came out of it. I think it's quite useful perhaps to just distinguish who is doing what around this borrower space. So there was, of course, within the Compromiso de Sevilla, there was this commitment to a borrower's platform. And of course, that has a specific role to play where the UN is really implicated in responsibility for achieving something there. And then, as part of the Seville platform for action, there was the announcement on the Sevilla Forum on Debt. Now, the Sevilla Forum on Debt has come to mean an independent association of countries and experts and indeed civil society that will form a dialogue hub. And this is really due to the leadership of Spain in this process. Now, the borrowers' platform, which was in the Sevilla commitment, is something slightly different. And that's where UNCTAD in the first instance comes in. The borrowers' platform is really for and by borrowers. And so this is really a much more of a member state, a corporate member state action. The reason for this borrowers' platform comes from the fact that there is this really obvious gaping hole in the global sovereign debt architecture. And that is that while we have many clubs for creditors, we have the Paris Club, we've had the London Club, we know that the global sovereign debt table is primarily a space where the creditors work together with borrowers. All of these are clubs for creditors. But there is in fact no long-standing club for the borrowers' platform. And you might say, but why not? Why didn't it exist in the past? I think there are a number of reasons, and this links to your question around challenges, Patricia. But I think one of the key issues is that most of these
platforms or clubs of borrowers really were formed during times of crisis. So you found groups of countries finding like-minded sovereign countries saying, we are all in this together, how do we get out? And the problem with that, although this is unifying at first, is that at some stage, one of the countries manages to extricate themselves through some means. And then, of course, the whole core falls down. Now, what we think we mean by a borrower's platform is that it must do at least three important things. The first thing that it needs to do is provide a mechanism for peer learning of the sovereign states. You know, we are all, there's much expertise around the world in sovereign debt, but sometimes we forget how much the countries know themselves, because of course they have been through those experiences. And what happens with peer learning is a kind of an exchange of knowledge and experience that really builds resilience, because you have a tangible example of what a country has done before you. And we see that the peer learning is exceptionally powerful. We have seen it in opportunities that we've had for study tours and so on. And I'm sure many of you in this room have had those experiences. And then you can see how truly peers learn from each other. We also think that it needs to be a knowledge repository. And by that we mean we need to find some way to harness the knowledge of countries over time. You know, if you think of something like the Paris Club, which has existed since 1956, since 1956, there have been records and knowledge that has been built up and accumulated. We have nothing equivalent for borrowers. Recently, just in fact, not so recently, but just after COVID, we had a conference in Geneva, and we had at that time the finance minister from Belize there. And at the end of the meeting, he said to me, you know, you need to hope that nothing ever happens to me, because I'm one of two people who really understands what happened during our debt swap in Belize. And we have all spoken about that debt swap and how important it was, but in fact, we haven't really harnessed the knowledge. We don't yet have a knowledge repository that makes it part of the knowledge base that borrowing countries can build on. And then the third thing that we think is crucial for this borrowing platform is really to find ways to strengthen the voice of borrowers generally, so that they do not each and every time they go through debt restructuring, see themselves as completely naked, that they are the only person, only sovereign who's going through this process. Instead, we think that there needs to be a corporate solidarity that helps them really take on this issue much more robustly. And we think that indeed in this idea of solidarity, countries not only learn from each other, but they gain strength from each other, and that allows for a world which takes them more seriously. So we think those three things would make a key borrowers platform. You spoke about the challenges, and I think, of course, there are many challenges, and we know that even though this is part of the Sevilla commitment, of course, the borrowers platform is going to face many challenges, and there are many that are wishing that it won't succeed. But I think that there are real reasons why countries can seize this moment. When I speak to countries who we engage with in various forms, they are all enthusiastic about this because they think it really has validity in this form. You asked me, where are we going with this? What have we done so far? Well, after the Sevilla commitment, the Compromiso de Sevilla, there was some repositioning, some attempts to try and understand where we were, but there was work that went on immediately from the sovereign states that were part of the FFD4 dialogue that led to the Sevilla commitment. And those countries took the lead and said, we need to start to develop a non-paper.
they started to broadcast this amongst a small group of countries. And in Washington at the annual meetings, UNCTAD was asked by a group of member states to host a larger group of finance ministers and those who would normally attend the fall meetings. And at that meeting, it was agreed there would be a working group that would take the modalities and the objectives of this borrowing platform seriously and try to commit it to paper. And that working group now comprises 8 member states. There are 2 countries from Africa, 2 from Latin America, 2 from Asia, and there are 2 small island development states. And this group is now meeting regularly and trying to ensure that we move from the non-paper to an outcome of the working group that really can help inform the process going forward. So what we see is that they want to develop a document so that they can then invite other countries to be part of this thing that they are forming. And after that process, there will be a launch. And we hope that this launch will take place in the first half of next year. And of course, it's not decided, but I think that there is key momentum to do so. I'll stop there. Thanks, Patricia. Thank you so much, Penelope, for all those details, the update as well, and this important message that, of course, it has to be composed only by borrower countries. And to mention about these 3 key pillars, 3 key issues, but what the borrowers' platform should look like and should aim for. Me gustaría ahora invitar a Francisco Cantamuto, de CONICET. Francisco, a partir de una mirada desde América Latina y sobre experiencias pasadas de articulación que hubo entre deudores, entre prestatarios, países prestatarios como el Consenso de Cartagena, por ejemplo, ¿podrías comentarnos qué lecciones aprendidas podemos extraer sobre lo que no ha funcionado y sobre los elementos clave que deben considerarse en el actual contexto? Por ejemplo, entre algunos temas, la definición de capacidad de pago como un asunto político. Francisco, adelante. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes y gracias por hacerme partícipe de esta conferencia de primerísimo nivel y compromiso, que son 2 cosas que no se suelen encontrar siempre de la mano. En relación a la propuesta que me hacían para pensar, quiero dedicar un pedazo de mi exposición, atento a los tiempos, a recuperar con claridad la experiencia del Consenso de Cartagena. ¿Por qué? Porque en parte me he encontrado a lo largo del tiempo que tenemos una idea de lo ocurrido, pero no necesariamente conocemos hasta el presente lo efectivamente hecho. Y creo que haciendo algunos lineamientos de eso se pueden contestar las preguntas que me formulabas, Patricia, para pensar el presente, sin con esto pensar que todo funcionó en aquel momento. De hecho, en aquel momento, al momento de formular la idea de un club de deudores, los países se atajaron de manera muy tajante que no era lo que estaban haciendo. Es decir, evitaron todo tipo de definición en ese sentido, a pesar de que fue visto de esta manera. Uno, desde el punto de vista de la racionalidad que tiene un club de deudores, está muy claro que las ganancias son grandes. La posibilidad de intercambiar información, lo que recién llamaba Penélope el peer learning, que tiene que ver con la posibilidad de pasarse datos técnicos, legales, contables o incluso información relativa a los acreedores con los cuales se negocia. Todo esto en sí mismo ya es una ganancia. ¿Por qué? Porque para muchos de los países deudores carecen de las capacidades técnicas o diplomáticas para desarrollar todo esto frente a cada negociación. Pero además, algo que se presentó de manera clara durante el momento de los 80, al cual me voy a referir ahora,
es la amenaza de una medida común entre los países que se coordinan como deudores, que es lo que, puesto sobre la mesa, enciende todas las señales de alarma. Un país que deja de pagar su deuda de manera aislada paga un costo enorme desde el punto de vista reputacional y las sanciones que le pueden caer. Ahora, cuando un conjunto de países decide limitar los pagos, el problema pasa a ser de los acreedores. Y si bien es cierto, como señalaban a la mañana, correctamente, que no es igual el peso que tiene la deuda, por ejemplo, de Latinoamérica hoy ante los acreedores institucionales, respecto a la que tenía en los años 80 respecto de la banca, no es trivial el efecto que pudiera generar. No en vano, todos los países evitan caer en default y toman todas las medidas precautorias para evitarlo. Medidas de intercambio de información legal, técnico, contable, posibilidad de alivios o mejores condiciones comunes son todas ganancias potenciales. El problema de esto es que también estas ganancias son en principio inciertas, mientras que los riesgos son muy claros. El que ya mencioné es el reputacional, cuestión que habría que reconversar en minutos. Pero además existe otra serie de elementos que limita la posibilidad de generar este club, que creo que reconociéndolos nos permite actuar sobre ellos. Voy a la experiencia de Cartagena, cortito, no voy a hacer una clase de historia, por más que algunos la disfrutaríamos, pero no, honrar los tiempos. Cartagena, ¿cuándo surge? Bueno, lo primero que es importante de mencionar es que surge en un momento de crisis internacional, ¿sí? Posterior a la afluencia de capitales al tercer mundo de la mano de los eurodólares y petrodólares, la suba de las tasas de interés en Estados Unidos provocan una crisis, una reversión de los flujos de capitales al conjunto de la periferia, y América Latina y el Caribe había sido la principal beneficiaria, por lo tanto fue la principal afectada. En ese contexto se suma además un creciente proteccionismo de los países centrales, en principio, en primer lugar, de Estados Unidos, lo cual genera una caída de los términos de intercambio. Esta situación global que afecta al conjunto de los países es una señal de alarma de no es posible pensar que cada país de manera individual generó el problema cuando encontramos elementos externos que nos llevaron a la crisis independientemente de cómo lo hayamos manejado. En ese momento se estaban desarrollando discusiones del conjunto de países no alineados, las discusiones por el nuevo orden económico mundial, donde la deuda aparecía como uno de los ejes, y esto hace al contexto de discusión. Específicamente en América Latina, es a pedido del entonces presidente de Ecuador que la CEPAL y la CELA generan un informe presentando esta situación. ¿Por qué refiero a esto? Porque hubo una definición donde participaron organismos internacionales para presentar esta idea. En el año 83, en la Declaración de Quito, firmada por presidentes de un conjunto de países de la región, se lanza este diagnóstico económico y la necesidad de hacer una revisión de los términos de la negociación a nivel conjunto, a nivel colectivo. Aparece este debate en el marco de las discusiones para consolidar la paz y la democracia en la región. Este es un dato muy fuerte. Recuerden ustedes que la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe aún no habían salido de las terribles dictaduras de los años 70. Es más, algunos países que participaban del diálogo todavía estaban bajo gobiernos de tipo dictatorial. Y esto es muy importante porque nos podemos hacer la ilusión que los gobiernos que participaron de esta declaración de Quito eran todos igualmente democráticos, progresistas e interesados en un orden alineado con los derechos humanos. Nada así. La variedad de países era enorme y lo que entendían estos países es que para asegurar la paz y la democracia en nuestra región era necesario atacar el problema económico. Y el problema económico estaba asignado por el problema de la deuda. ¿Por qué señalo todo esto? Porque todo esto nos hace entender que el debate sobre la deuda no se puede presentar de manera aislada. Tiene que estar conectado con una preocupación más genérica, que en este momento en América Latina también podemos señalar que estamos viviendo con el ascenso de fuerzas de ultraderecha, de derecha extrema, que están alimentando un escenario de creciente violencia social. Es necesario poner esto en relación a lo que la CEPAL ha llamado la segunda década perdida, que es la falta de crecimiento de los últimos 12, 13 años en toda la región.
que han hecho que los estados pierdan capacidad fiscal, que no puedan atender a las demandas sociales y por lo tanto alimenten un clima de inestabilidad. En ese momento, a partir de la Declaración de Quito, que ya llevamos 41 años, se lanza el Consenso de Cartagena en el año siguiente, donde participan Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Verán ustedes con este listado veloz que eran economías de muy diverso tamaño atravesando momentos políticos muy distintos. Esto es sumamente significativo, porque ante esta confluencia la respuesta que hubo fue una respuesta cartelizada. Los bancos comerciales rápidamente generaron un bloque colectivo y al poco tiempo además requirieron la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos. La respuesta que había del otro lado era de un club de acreedores, mientras que de este lado se enfatizaba la necesidad de no ser llamado un club de deudores, sino de crear mecanismos de cooperación y de diálogo político, asumiendo que existía una corresponsabilidad entre deudores y acreedores, algo que fue criticado incluso en aquel momento. No obstante, esto encendió todas las luces de alarma, no solo por la intervención del Departamento de Estado, que tardaría algunos años en elaborar propuestas de salida, primero con el Plan Baker en el 85 y luego con el Plan Brady en el 89, sino incluso de parte de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Ustedes no sé si lo saben, pero se desclasificaron al menos 2 documentos que refieren explícitamente al Consenso de Cartagena como una amenaza potencial para los intereses de Estados Unidos en la región, documentos de la CIA desclasificados, donde lo que señalaban era justamente que la posibilidad de que países deudores entraran en vínculo entre sí generaba un problema para la capacidad de imponer unilateralmente los intereses de Estados Unidos. En el marco del avance de estas negociaciones, ahora sí a nivel técnico de Cartagena, que durarían hasta el 87, aparecieron otras iniciativas más radicales, y esto es lo que quiero llamar la atención. Por ejemplo, en el año 85 que se hace el encuentro sobre la deuda externa, que es el famoso momento en el cual hoy señalaba el compañero a la mañana, donde Fidel señala la deuda es impagable humanamente y financieramente. Es decir, había llamamientos a desconocer la deuda, había países que habían entrado en default, países que incluso habían actuado unilateralmente con el FMI. Argentina en el 84 envía una carta de intención unilateral, sin consultar con los técnicos del FMI. Todo este contexto de opciones más radicalizadas hacían que la propuesta de Cartagena pareciera casi que neutral o tibia, digámoslo así. Sin embargo, era percibido como una amenaza fuerte por parte de los acreedores. ¿Qué proponía el Consenso de Cartagena? Cuestiones que hacen a pensar una sostenibilidad de la deuda en un sentido un poco más amplio. No tomaban en cuenta discusiones que hoy podríamos poner sobre la mesa sobre la sostenibilidad en términos de derechos humanos, en términos de la sostenibilidad de la vida, para tener en cuenta las tareas de cuidado que en este momento están en una situación crítica. No, era una visión económica, macroeconómica, que fue rechazada por parte de los acreedores. Proponían reducir las tasas de interés, algo que es válido para pensar la situación actual, incrementar las líneas de atención de crédito veloces para que los países mientras renegociaban tuvieran acceso a crédito y no entraran en problemas de pago, cosa que también es pensable al día de hoy. Una de las consignas que tenemos en esta conferencia es la ampliación de los DEG y su uso en un sentido progresivo. Limitar los pagos de deuda a una proporción acorde con el crecimiento de la economía y de las exportaciones totales, algo que también sería pensable hoy y que fue una de las herramientas clave, como se señalaba a la mañana, para la recuperación de Alemania post-renegociación de 1956. Es decir, algo que se ha utilizado en la historia, no un invento en el vacío. Una revisión de los criterios de sostenibilidad del FMI en términos a cómo evaluar qué deuda era sostenible y cuál no. Una extensión de los plazos y la necesidad de reducir los niveles de proteccionismo por parte de los países centrales. Todas estas demandas, creo yo, son pensables para la situación actual y de ninguna manera pueden ser tildadas de radicales. Sin embargo, y juro, Patricia, que no me estoy yendo mucho más, todo esto tenía limitaciones, ¿sí? La posibilidad de avanzar en este diálogo del Consenso de Cartagena tenía distintas situaciones nacionales en términos económicos y políticos. Distintas situaciones de deuda. No todos los países estaban en crisis de deuda. Había algunos países que estaban en una situación mucho más crítica.
había intereses socioeconómicos al interior de los países. Algunos países al interior tenían presiones muy fuertes por no interrumpir o no cuestionar la lógica de la deuda por algo que también se ha mencionado ya. Muchos de los acreedores que aparecen como tenedores de bonos en moneda extranjera o con jurisdicción extranjera, en rigor, son de operadores locales que interactúan a través de afuera, algo que se ha incrementado aquel entonces. Las amenazas de los acreedores que rápidamente actuaron, y esto surge del documento de la CIA, la recomendación era carrots and sticks, o sea, amenazas de castigo, de sanciones, pero también zanahorias, es decir, otorgar alivios unilaterales que se le otorgaron a México, a Brasil, entre otros países. Básicamente, ustedes son distintos, no se metan con estos sucios deudores como Argentina, que no puede pagar nunca. Y una cuestión que aparecía era la necesidad de construir un relato común. Algo que me parece, y le dejo acá sembrada la perlita a Andrés, porque hace poquitito publicó un documento muy interesante con esta idea de revertir los términos del debate y decir, bueno, hay un mundo en crisis, pero aquí nos deben a nosotros. Y algo de esto se lo dejo planteado por si lo quiere recuperar después, no me extiendo. ¿Qué aprendimos entonces de aquel entonces? Y esto para ir cerrando, y ya hice los enlaces al presente. Primero, que la posibilidad de coordinar entre deudores es una amenaza real y concreta para los acreedores. Que la heterogeneidad de situaciones nacionales, tanto a nivel económico y político como en relación a la deuda, no es algo que afecte a la posibilidad de generar mecanismos de diálogo e intercambio de información legal y contable y económica. Todo lo cual permitiría ganar grados de libertad al momento de atender la amenaza de la deuda. Contar con mecanismos de financiamiento alternativo que ya se han mencionado a nivel de la banca regional, pero también podríamos poner sobre la mesa la banca de los BRICS, de las cuales Brasil forma parte. Recordemos que China hoy es el principal acreedor oficial del mundo, superando a la banca del desarrollo. Sin con esto hacer un elogio de China como acreedor, sino de decir, necesitamos fuentes alternativas para tener grados de libertad para negociar. Y necesitamos alterar las definiciones en lo que hace a una deuda sostenible, incluso desde el punto de vista macroeconómico. Hoy estamos ante una crisis que no es solamente económica, la gobernanza de la arquitectura financiera internacional está en crisis desde hace años. Como señalaban hoy temprano, no solo es un problema de legitimidad, sino de eficacia. El FMI proponía un análisis de países en crisis de deuda antes de la pandemia y luego de intervenir con distintas iniciativas, luego de la pandemia, había más países en crisis de deuda, lo cual mostraba que su intervención no había sido efectiva. Ni hablar con la falta de alineamiento con lo que tiene que ver con una mirada más amplia de la sostenibilidad de la deuda, como la que se está planteando en la Convención Marco de Naciones Unidas. Los países de la región, para fortalecer la posibilidad de confluencia, bien podrían tomar parte de las iniciativas que ya se han aprobado para incluirlas en su propia legislación nacional. Esto quiero que no se pierda de vista. Ya hay principios rectores para reestructuración de deuda alineada con derechos humanos, ya hay principios en términos de los préstamos de deuda garantizados, y bien se podría, a partir de esta clase de iniciativas, pensar en un espacio de cooperación de países deudores que, por ejemplo, exigiera lo que exigen los países acreedores, cláusulas del tipo pari passu, que no se le ofrezcan mejores ventajas a un deudor frente a otro. ¿Por qué no pensar esta clase de cosas? Ya que los acreedores privados escapan a los mecanismos de diálogo, perfectamente podríamos ponernos de acuerdo para incluir en la emisión de bonos cláusulas de este tipo ante emergencia climática, ante negociaciones multilaterales, etc. Lejos de cerrar el tema, quise traer a cuento esa experiencia histórica para pensar la actualidad y recuperar lo que nos servía. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hemos escuchado hasta el momento de Penélope. ¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos ya hoy en el contexto actual? Pero también de Francisco hemos escuchado las experiencias que se pueden recoger de una iniciativa que se vio en América Latina y que en este momento es ejemplo para distintas regiones del sur. Entonces, me muevo ahora para dar la palabra a Andrés Chiriboga, justamente, ¿cuál es la mirada de los esfuerzos que se pueden hacer, no solamente desde América Latina, sino desde el sur global? Porque esta iniciativa tendría que abarcar principalmente a los países del sur global.
¿Cuál es tu evaluación, Andrés? Tienes un documento que ha sido lanzado recientemente sobre el Club de Deudores. ¿Cuál es tu evaluación sobre lo que sería este foro de prestatarios? ¿Cuáles serían las principales propuestas para un buen funcionamiento en lo que tenemos ahora, las experiencias que tenemos del pasado, pero algo que pueda implementarse ya, ¿no? Es importante no perder, digamos, que ya ha sido aprobado y que ya estamos comenzando la implementación, que necesitamos ya en el corto plazo, pero que además sea sostenible en el mediano y largo plazo. Adelante. Patricia, muchas gracias por la invitación acá a mi tierra, de hecho. Estoy viviendo en México, pero es un gusto siempre estar acá. Quiero decir dos cositas antes de entrar a las preguntas provocadoras de Patricia. La una es, por supuesto, agradecer la invitación, decir que es un gusto estar con Francisco, Michael, dos investigadores dedicados al tema, con Penélope, por supuesto, que tiene el rol importantísimo de darle vida y perspectiva a este espacio que nace de FF4 de Sevilla. Y la otra, bueno, felicitar a la Tindad y a todos ustedes esta discusión que me parece que sucede de hecho en Ecuador es bien importante, incluso para la discusión ecuatoriana misma y por supuesto de cada uno de nuestros países. En Ecuador, para darles algo de información a quienes nos visitan de otros lados, se discute actualmente una proforma presupuestaria que está armada alrededor de la deuda, pero alrededor de cómo aumentar la deuda y cómo pagarla, para que vean. Estamos hablando de una proforma presupuestaria de 46.000 millones de dólares entre ingresos y egresos, donde se habla de que hay que incluir 12.000 millones de dólares para pagar vieja deuda y adquirir nueva deuda. Para pagar vieja deuda y supuestamente para cerrar el déficit, es lo que dicen de momento. Eso, si ustedes ven, ¿no es cierto?, el ejercicio entre ingresos y egresos, estamos hablando de alrededor del 40% de los ingresos que se proyectan están destinados ya a pagar deuda. O sea, 40% directamente a pagar deuda. Y conceptualmente incluso está armada la proforma presupuestaria del gobierno actual del Ecuador para favorecer el pago de deuda y acumular recursos, no solo para pagar deuda, sino además para garantizar los giros al exterior de las élites que ahora nos gobiernan. En el Ecuador es bastante particular el tema de deuda, además porque con deuda formalmente de alguna manera se compensa la fuga de capitales de las élites ecuatorianas, eso formalmente. Y el otro mecanismo que informalmente sostiene el ingreso de divisas, que es clave en dolarización, un país dolarizado, es lamentablemente, diría yo, el lavado de dólares, que tiene unas consecuencias sociales importantísimas. Quería decir básicamente esas dos cosas y decir que es muy oportuno incluso para la discusión presupuestaria y de política económica del Ecuador, que va en contrasentido a lo que nosotros estamos proponiendo. Ojalá en algún momento cambie. Con respecto a las preguntas y a la discusión del foro de prestatarios, algunas cosas. Esta discusión me parece que más allá del tema de la deuda, y yo felicito a las personas que han hecho además las conexiones entre la deuda y unos problemas más estructurales de desarrollo, da cuenta de un problema, yo diría, de acción colectiva que hay en la arquitectura global. Lo vemos en el tema de deuda, lo vemos en el tema de explotación de recursos naturales, donde el bloque del norte global, si ustedes quieren ponerle algún membrete, trabaja coordinadamente. Aprovecha oportunidades históricas, les hablaba Francisco, como en el caso de Cartagena, los bancos privados de Estados Unidos, que eran los tenedores de deuda latinoamericana, rápidamente construyeron un ejercicio de acción colectiva, mientras que ese mismo bloque se encarga de que los países deudores, o los países del sur global, en otros temas, trabajen, operen arrinconados, solos. Digamos, ese es un diseño, es un problema de acción colectiva que me parece que el foro de deudores, pero no exclusivamente el foro de deudores, sino todos los espacios donde se promueve algún tipo de cooperación entre los países del sur, son ventanas de oportunidad. Por supuesto, teníamos visiones más ambiciosas para lo que podía ser un club de deudores, pero esto es un primer paso. Me parece que la obligación para varios países, para las organizaciones de la sociedad civil, es ver como una oportunidad, favorecer esta voluntad que existe de que sea un espacio de intercambio de experiencias, de información, experticia técnica, y eventualmente, ¿no es cierto?, no cerrar la puerta para que se facilite que existan posiciones conjuntas en las negociaciones. Entonces, me parece que es importante impulsar, ¿no es cierto?, este espacio, pero garantizando que el intercambio de información sea un primer paso y no sea el último paso.
Es decir, salir de la trampa que suele pasar a veces en estas experiencias, que el intercambio de información es como el objetivo final, ¿no es cierto? Intercambiamos de información y hasta ahí nos quedamos. Entonces, en el diseño institucional hay que buscar la forma de que esto no sea sino el primer paso y se favorezcan posiciones conjuntas, y por otro lado también, incluso por fuera de este espacio que existe dentro de Naciones Unidas ahora y que va a existir dentro de Naciones Unidas, haya otros espacios y otras posibilidades de coordinación ya de negociación entre países deudores. Entonces, me parece que es importante verlo esto como una suerte de laboratorio de coordinación sur-sur, ¿no es cierto? Debería esa perspectiva estar bien impregnada, bien internalizada en el trabajo que está haciendo UNCTAD, que están haciendo los países que están muy involucrados ahorita en esta experticia, y por supuesto en el caso de nosotros que venimos de la academia, de la sociedad civil, en cómo hacemos nuestro trabajo de incidencia, nuestras investigaciones en esa línea. Es fundamental que ese espacio sea un espacio seguro, esto lo hemos discutido incluso con UNCTAD, con algunos otros actores, donde hay una discusión, ¿no es cierto?, sobre reglas claras de participación, de confidencialidad, para que los actores que ahí participan puedan, digamos, en buenos términos, compartir en términos reales sus experiencias. Habrá que de alguna manera abordar algunos temas. Por ejemplo, es importantísimo que participen nuevos y grandes campeones. Daniel Munevar nos hablaba, por ejemplo, del impulso que le está dando Zambia, que le está dando Pakistán, Maldivas, Egipto también está involucrado en el tema, y hay una veintena de países que están empezando a meterse en la discusión. Pero por supuesto queda como un tema a discutir cuando hay países grandes que también son acreedores pero son deudores, cuál es el rol que les vamos a dar. Y eso es fundamental, me parece, discutirlo en clave más regional, sobre la participación de países como Colombia, como México, como Brasil, que es importante que estén, pero es importante discutir, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los términos de la participación para que este espacio funcione como un espacio seguro. Antes de ir a algunas ideas un poco para la discusión de qué acciones, qué cosas podría abordar el foro, creo que es fundamental insistir en esta idea, ¿cierto? Este foro de deudores, el foro de deudores de Sevilla, no debería impedir, sino facilitar que exista una perspectiva, ¿no es cierto?, donde pueda ser un espacio más ambicioso y además que de alguna manera genere elementos para que existan otros espacios de coordinación entre deudores o incluso algunos momentos de coordinación ad hoc, ¿no es cierto? Pueden haber clubes de deudores, pero también puede haber momentos en que gracias a la información y gracias a este espacio, un par de países, 3 países digan, miren, tenemos amortizaciones en el mismo momento. El problema de nuestra deuda se puede de alguna manera abordar con mecanismos que ya existen dentro de la arquitectura convencional, como las cláusulas de pausa, por ejemplo, que vean que hay momentos en que se puede juntar esfuerzos. Entonces el foro tiene que facilitar eso y les insisto, no tiene que ser como el punto culmen en términos de compartir información. Algunas ideas sueltas como para abonar la discusión, ¿qué se puede hacer? Una les había dicho que me parece importante, es importante sumar más campeones. Y los países que están involucrados en este tema están trabajando en un documento, como nos decía Penélope, están haciendo su propio trabajo de juntar a otros países, pero me parece que también en nuestro propio trabajo de incidencia, desde la sociedad civil, desde la academia, es importante que generemos esfuerzos para trabajar con esos países. Les digo, me parece clave lo de Colombia, clave lo de México, clave lo de Brasil, en clave más regional. Para impulsar los grupos de trabajo que ya existen, ¿no es cierto?, que están trabajando en criterios de membresía, estructura operacional de cómo va a operar este foro, identificar estas líneas de trabajo. Y en estos 2 puntos, ¿no es cierto?, que ya está trabajando los países que están involucrados con UNCTAD, hay algunas cosas que son importantes. Es fundamental pensar en un secretariado técnico fuerte, quiénes van a estar, cómo van a rotar, y pienso que es importante también que desde nosotros les planteemos cuál va a ser la participación de la investigación de la sociedad civil. Esto está previsto, por supuesto, pero creo que va a ser una oportunidad fundamental que la investigación que estamos haciendo, miren lo que les ha presentado Francisco, seguramente Michael Galante les va a hablar de su propia investigación, es clave, son insumos claves que también deberían compartirse de alguna manera con los países. Líneas de trabajo es algo que está ya desarrollándose por parte de los países, donde me parece que podemos abonar con algunas ideas. Y esto me parece a mí, sobre todo en el primer año, es fundamental, ¿no es cierto? Más allá de que haya reuniones claves, de espacios clave, hay que proponerle incluso una línea de trabajo bien concreta.
¿Cuál es el contenido de los repositorios de información, por ejemplo? Puede ser un espacio donde se recojan información sobre cláusulas, contratos, investigaciones profundas que se han hecho por los países o por la sociedad civil, generar buenas bases de datos, ¿no es cierto?, sobre procesos recientes y algunas ideas, por ejemplo, cuáles son las amortizaciones por venir, cuáles son los riesgos que pueden tener varios países participantes por venir y cómo, digamos, esos momentos de eventuales crisis de deuda demuestran coincidencias entre los diferentes países. Entonces, son ideas que pueden alimentar esas líneas de trabajo bien concretas que me parece que este foro tiene que generar, ¿no es cierto? Tiene que mostrar para que no se quede, digamos, estancado, que es un riesgo que ha pasado en otros espacios de coordinación. En el mediano y largo plazo, para cerrar un poco las ideas, creo yo que el foro sí puede ser un espacio para discutir colectivamente este problema de la acción colectiva, ¿no es cierto? Si es que, incluso para generar estrategias sobre eventuales clubes de deudores, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las preocupaciones de los tomadores de decisión? Cuando tú le hablas de esto a los tomadores de decisión, a los ministros de Finanzas, de Hacienda, etcétera, te dicen la calificación de riesgo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo abordamos ese problema? Ese miedo que ya la arquitectura convencional te ha generado. ¿Cuáles tienen que ser los mecanismos, ¿no es cierto? Esta red de seguridad, si le queremos llamar de alguna manera, para darle posibilidad de éxito a ejercicios de acción colectiva. Entonces, más allá de compartir información, ¿no es cierto?, podemos dentro de este foro discutir lo que serían eventuales clubes de deudores, donde ya haya posiciones conjuntas de negociación para contrarrestar estas eventuales represalias, ¿no es cierto?, la calificación de riesgo, etcétera, que les había dicho. Se deberían discutir las lecciones del pasado, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de las lecciones del pasado? No abondo en eso porque Francisco les ha explicado y además le invitaría además a que lean el trabajo que ha hecho Francisco con Juan Pablo Bogoslaski, que es de los más recientes sobre el acuerdo de Cartagena. Salen algunos temas, ¿no? Cómo los políticos priorizan las ganancias del corto plazo, el rol que tiene históricamente una burocracia que ha sido formada en Washington en estas iniciativas. Todo eso lo podemos recuperar y sería importante que lo traigamos a este foro de discusión. Luego me parece que es un espacio donde se deberían discutir algunas experiencias exitosas y ahí me parece, por ejemplo, y aprovechando que veo varios de los auditores de la deuda ecuatoriana aquí, ese es, por ejemplo, un tema que se debería discutir en este espacio, en estos foros, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar en que en Ecuador se vuelva a hacer, pero existen otros países donde existen las condiciones para que haya estos ejercicios de auditoría? Entonces, este espacio puede ser un momento donde se estudie el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Incluso con lo exitoso que fue en términos de negociación de la deuda privada del Ecuador en su momento, para ver en qué países o con qué conjunto de países esto se podría replicar. Por ejemplo, el año pasado había un apetito bien interesante en Kenia sobre este tipo de auditorías que yo pienso que lo deberíamos discutir ahí. O sea, ¿por qué no pensar en que en este foro, Ricardo, por ejemplo, tú que participaste ahí, se estudie y se replique este tipo de iniciativas? Y otros temas que hemos discutido acá, ¿no es cierto? Los límites de los swaps de deuda, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar en que en vez de favorecer las ganancias para estas instituciones que estructuran esto, para los propios tenedores de bono, para los estructuradores, efectivamente hay momentos en que se puede pensar abiertamente en que esa es deuda que ya no se tiene que pagar, ¿no es cierto? Es parte del propio riesgo que corren los tenedores de bonos. Cláusulas de pausa en casos de desastre, ¿no es cierto?, que se siguen pensando individualmente, ¿no es cierto? ¿Por qué no discutir la posibilidad de que haya utilización de estas herramientas en conjunto? Me quedo ahí nada más con un mensaje final que este foro y eventuales otros laboratorios de coordinación sur-sur abordan este problema de la acción colectiva, que lo que debería alimentar es un objetivo grande, ¿no es cierto? Si realmente mostramos que en términos de deuda, en términos de compra pública, regional, de coordinación entre países, explotación de minerales críticos en conjunto, realmente podemos construir, digamos, una estrategia colectiva con la que sí vamos a poder eventualmente negociar en otros términos con China, con los bloques, con los países, con los miembros del bloque del norte global, y tendría que pensarse en estos términos. Entonces, una oportunidad no es única y tenemos que verla, por supuesto, en el marco de una estrategia más amplia de desarrollo. Gracias, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Y efectivamente me quedo con varios de tus mensajes. Es más que un espacio de intercambio de información. Así está visto por ahora y así es cómodo verlo para muchos actores, pero tiene que ser más que ello.
y conformarse y convertirse justamente en un colectivo, en un bloque de negociación y que puede abordar todos estos temas que has mencionado. Si en algún momento se diera una convención marco de la deuda, qué potente sería tener ya un bloque de deudores, de prestatarios en esa negociación para cambiar las reglas de juego. Sería muy potente. Bien, ahora me gustaría invitar a Michael Gallant. Michael está conectado de forma virtual. Hello, Michael. You're most welcome. We have just heard about the Cartagena Consensus, but also about some lessons learned from the South. But it's also important to include in the analysis what are the principal obstacles and challenges arising from the actions of creditors. We just heard that creditors in the experiences in the past, they didn't like this. They didn't like the idea of a borrower's club. So from your perspective, what would be the main risks from the point of view of creditors, official creditors and also the private creditors, and how can we prevent that certain actions from their end can be repeated now in this new opportunity, and how to prevent that that this happens against the progress and success of such a coalition of borrowers. Thank you, Michael. The floor is yours. Hello everyone, muchas gracias y buenas tardes. Me da vergüenza ser el gringo que necesita traducción, pero ustedes no quieren oírme tratar de hablar español como esto, so I will continue in English. I do have a presentation here. I just want to make sure that that is showing. Sorry, I think I might need permission to share that presentation. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Acceso, entonces. Darle el acceso para compartir. Michael, if you would prefer, we can share it and you just tell us when to change the slides. Sure, of course. I'm sorry for that mistake. Then who should I send it to? I can share it in the chat here. In any case, I can get started and we can catch up. Apologies for the delay here. All right, I've shared it in the chat. We are trying to solve it. Just please 1 second. Michael, you're able to share now. Would you try? Yep. Okay. No, it still says that I cannot start screen share while the other participant is sharing. No puede, no le permite. La pasamos nosotros. Michael, I apologize for this. We will share it from here, and Okay. please just let us know when to change the slides. Great, that works for me. I've shared it in the chat, so just let me know when it's up. Great. You can go to the next slide. Thank you. Are you able to see the slides, Michael? Yes, can you please present and start on the second slide now?
Great. Podemos ir a la segunda diapositiva. Okay, here it is, Perfect. Michael. Thank you very much. Sorry for that. So before getting directly to the question of creditor reaction, there are a few quick points I'd like to make and reiterate from my fellow speakers. First, this idea of debtor coordination for collective bargaining power is not a new one or even a rare one. According to historian Greg Grandin, Bolivar's unrealized vision for a confederation of Latin American states was actually motivated, at least in part, by a desire for better bargaining power when dealing with London banks. Of course, Cartagena Consensus is the most developed and most well-known of these efforts, but we also know Sankara's 1987 call for a united front against debt, which is rightly celebrated. Many forget that other African nations were also calling for a debtors' club at the time, including Nyerere. You can go to the next slide. Proxima, thank you. Beyond the crisis in the 80s, the famous South Commission report of 1990, that swan song of the NIEO era, included in its proposal for the establishment of a debtor forum. And the idea popped up again in 2001 in the UN Preparatory Committee for the first FFD, well before the current FFD, where we saw the commitment in Sevilla. So this is not a comprehensive history, but it's just to demonstrate what I think is a critical point, is that while conditions have changed, and Cartagena is certainly the most developed experience, debtor coordination is an idea that has come up time and time again. Next slide. Now, of course, it's also crucial to point out, as others have prior to me, that there are many types of coordination short of a formal debtors cartel that negotiates collectively or is willing to default on their debts collectively. That's only the most extreme end of this spectrum. As we've heard from Penelope and Andres and Francisco, there are a range of activities that could help to facilitate the collective capacities of debtors up to that point. The FFD, the borrowers forum agreed to in Sevilla, seems to be focused above all on the first few of these, with little or any outright discussion of intent for collective negotiation, collective repudiation, at least in the moment. Next slide. Now, Francisco spoke about the Cartagena Consensus, but I do want to pull out some lessons as well. They too were very explicit. They were abiding by the creditor's hallowed principle of case-by-case negotiations. So this is from the initial communique from Cartagena, which makes clear that negotiations are the responsibility of each individual country. Now, in many ways, Cartagena for the debtors was about maintaining this delicate balance to build some coordination, maintaining this underlying threat of forming a formal cartel without assuming the full risks that an actual demand for collective negotiation would create. Next slide, please. Now, as for creditor reactions, next slide, thank you. This concern about the full potential of a cartel was very real. Francisco shared this. Even when creditors thought that this was unlikely, they really feared the possibility. Here is the famous CIA document that Francisco mentioned. There are multiple internal US State Department documents that shared the same. And here's also an excerpt from the financial press that was filled with panic from the financial industry. This particular excerpt was actually submitted to the US Congressional Record. So even those who felt that it was unlikely that this would become a sort of formal collective repudiation were nonetheless fearful of the potential of this club. Next slide, please. And one of the reasons for that, and that's why I'm trying to get into the creditor perspective here, was the level of exposure of major banks, particularly on Wall Street, and particularly to Latin American debt. In 1982, exposure to less developed country debt was 187% of bank capital. And that figure was a whopping 288% if we look at just the 9 biggest US banks alone. So that's serious exposure to Latin American debt, concentrated in the key nodes of the US financial system. Debt repudiation, the idea of collective coordinated default, was not only a risk to profits, it was a systemic risk to northern financial institutions. Now, as a side note, African countries at this time, as I shared, also 3 heads of state at least called for the formation of a debtors club, and it was considered by the Organization of African Unity, but they simply did not have this degree of leverage that Latin American states did. In sub-Saharan Africa, only Nigeria and Cote d'Ivoire had enough debt to be included in the Baker Plan, and while debt was large by the standard of African economies, it was small by creditors' standards.
and it was concentrated among official creditors rather than among in commercial banks, as you can see in the chart. Next slide, please. So how did creditors respond to this? I mean, the primary motive of creditors was to keep their debtors solvent enough to keep paying, while ceding only what was necessary to ensure that the debtors felt that they didn't have to resort to the nuclear option of a cartel. Now, to some extent, contrary to these narratives that Cartagena was this total failure, this did mean some concessions. Minor concessions in the scheme of things, we all know, looking back on the period, this didn't turn out well for debtors, but these are concessions nonetheless. What we have here on the screen is an excerpt from the previously mentioned CIA report saying that the very existence of the threat of the club has strongly influenced creditor relations and have led creditors to alter their demands on financing terms and austerity. Now, these concessions were not uniform. A key part of the creditors' reaction was to use a divide and rule approach, which Francisco also mentioned, dangling better terms in front of those like Mexico that they felt that they could split off of the group in order to undermine unity. Ultimately, the strategy of side deals was likely a major factor in the failure of Cartagena to go further, but we shouldn't overlook the fact that these sort of sweetheart side deals meant concessions nonetheless. They brought terms for at least some debtors that they wouldn't have been able to receive were there not this threat of cartelization. And in some cases, those that did not receive these same sort of sweetheart side deals were able to receive some of the benefits by incorporating those demands in their negotiations, thanks to information sharing that occurred via the Cartagena Consensus. So to take a few examples from Diana Tussey's research from the time, after Mexico won in its negotiations a contingency facility with automatic financing linked to growth in 1986, Argentina was able to make the same demand and also actually won the same spread that was accorded to Mexico at the time. And following Brazil's 1987 unilateral suspension of interest payments, the Bank Advisory Committee negotiating with Chile quickly accepted one of their long disputed proposals surrounding the annual payment rather than quarterly or semi-annual repayments of debt. And Citibank, which had vociferously opposed that previously, accepted that as well. And promptly, US Treasury promptly offered a $500 million extension of outstanding credit to Argentina. So those are just a few small examples, but to make it more concrete, but you can see this reinforcing effect where the threat of the cartel earns better terms for some, which can then make their way into the negotiations to reinforce the claims of others. Again, this is not the structural rebalancing of power between creditor and debtor that we would all like to see, but these are material concessions nonetheless that resulted from Cartagena. Next slide, please. Now, parallel to this process occurring in the negotiations themselves is the more political process. The US in particular under Reagan did not initially want to treat the debt crisis as a political issue, demanding public intervention. For the first years, the plan was to let it resolve itself. In fact, it was one of the key objectives of Cartagena Consensus to politicize this crisis in a way to make clear that it was not a naturally occurring economic phenomena requiring sort of the free market forces and case-by-case approach. Authors at the time, commentators at the time argue that the Baker Plan was a direct attempt by the US to stave off the threat of cartelization and to take this broader, more political approach. Obviously, this, at the end of the day, was not exactly a major win for the debtors. We all know how the Baker Plan went. But I think it's important that it's a case of creditors learning from and actively responding to the threat of debtor coordination by better coordinating themselves. It's a plan designed to align official and private creditors with a promise of just enough funds to keep debtors from taking more radical action and to keep them on the path that they were on, the path of adjustment. So again, the Baker Plan did not succeed at resolving the debt crisis by any means, but it may have succeeded from the creditor's perspective of buying more time and forestalling the threat of a debtor's cartel. Next slide, please. And for them, for the creditors, that was enough, because during this same period, private creditors were able to take action to reduce their exposure to Latin American debtors. So this is the same chart as before, but now adding on 1984 and 1986.
And you can see how drastically they were able to reduce their exposure to Latin American debt over the course of the 1980s. So I say this to show that the extent that Cartagena failed, it wasn't because it wasn't taken seriously or because the whole idea of coordination is doomed from the start. It failed because it was taken seriously enough that the creditors themselves got their acts together to strengthen their own coordination via the Baker Plan, to buy enough time for private creditors to reduce their exposure, and with it, avoid the systemic risk to the US financial system. It was only with those positions improved and the existential threat was gone that they were willing to finally accept some losses. Next slide, please. So where does that take us today? Obviously, as others have mentioned, there are many differences between now and then. To present a few major stylized facts, of course, while there's a growing debt crisis today, it is not at the widespread acute levels of the 80s. Today's debt is much more dispersed across bondholders rather than concentrated in the hands of a few Wall Street banks. That means that bank exposure to the global south does not pose this existential systemic threat that it did then. Today, you also have a much more developed sort of credit rating system and finance ministries in the south, the global south, that are well attuned to credit rating changes. And the big complicated elephant in the room today is you have major non-Paris creditors, BRICS countries, and above all China in the picture. Next slide. So how then do the lessons of Cartagena apply to today's effort out of Sevilla? This is where I start to get speculative, but first I think one lesson of Cartagena is that coordination has real power and can yield benefits even short of the most extreme total coordinated negotiation and collective repudiation that I know many of us would be eager to see in theory. I think the UNCTAD approach of fostering these bonds of trust and coordination at more basic levels of cooperation first is quite sensible. Second, I think creditors are quite likely to respond to any attempt at collective action through the same divide and rule tactics that we saw in the 80s and peel off any of those who are less inclined to radical action, should they see it as a major threat. And third, that's why it's important to recognize that the leverage held by Latin American countries in the 80s is a double-edged sword. The threat posed by Cartagena to the entire US financial system likely won some concessions, but at the same time redoubled Northern efforts to respond coherently. It was only after bank exposures were reduced that they began to significantly accept losses. So the fact that Northern financial institutions are not as exposed today does not mean that debtors have lost the value of coordination. It can perhaps mean that they can develop this institution, strengthen it, while there is, in this moment where there's less immediate reason for pushback and scrutiny. I think it's quite a good sign that they're moving towards cultivating these institutions today rather than the moment when we're at a more acute crisis. And finally, there are a number of reasons to think that radical action against debt would actually be quite harder today. Of course, in this context of sort of there's a much deeper global financialization today than there was decades ago. But there's this big question mark, which is the non-Paris creditors. The strength of the creditors comes in part from their unity, their ability to maintain a creditors cartel, and the existence of alternative financial sources today might weaken this creditors cartel and weaken their ability to respond to the threat of debtor solidarity. Now, I wish I could conclude by saying that a radical debtors cartel can and should be formed tomorrow, but ultimately, like many things, I think debtor unity is both a vehicle to change and the product of the conditions of global power relations and the shape of the global economic architecture. So I think we should see these moves towards a debtors club today as a long-term project that must develop in tandem with and as a key part of, but not the sole force of, a necessary broader project of emerging multipolarity and global economic reform that many of those in the room today are a part of. Thank you. Thank you so much, Michael. We have seen what are the threats for creditors, or at least the ones that they could see, but also why it's important to know that we are in a new context, a new debt landscape, changes in the system, and we need to be aware of it
towards having actually a long-term project. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas.